Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él. Entrando en casa del fariseo, se recostó a la mesa. En esto una mujer que había en la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino trayendo un frasco de alabastro lleno de perfume. Colocándose detrás junto a sus pies, llorando, se puso a regarle los pies con las lágrimas, se los enjugaba con los cabellos, los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo: si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que está tocando, pues es una pecadora. Jesús respondió: Simón, tengo algo que decirte. Él le contestó: dímelo, maestro. Le dijo Jesús: un prestamista tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenía con qué pagar, los perdonó a los 2. ¿Cuál de ellos les mostrará más amor? Respondió Simón: supongo que aquel a quien más le perdonó. Le dijo Jesús: has juzgado rectamente. Volviéndose a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? He entrado en tu casa y no me has dado agua para los pies. Ella, en cambio, me ha regado los pies con sus lágrimas, me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de paz, ella, en cambio, desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con ungüento, ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, sus muchos pecados han quedado perdonados, porque ha amado mucho. Pero al que poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: han quedado perdonados tus pecados. Los demás convidados empezaron a decir entre ellos: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio que hemos escuchado de San Lucas, se nos muestra cómo mucha gente puede recibir a Jesús, pero cada persona lo recibe de una forma diferente. Muchos conocen de Jesús, muchos tienen que ver con Él, pero la relación entre Jesús y cada persona es completamente diferente. Es una relación personal, de tal manera que a unos los marca definitivamente y a otros simplemente se les convirtió en una amistad pasajera. Hoy estamos hablando de 2 personajes que tienen que ver con Jesús. El primero de ellos es un fariseo, un hombre importante, el que se conoce la palabra de Dios al derecho y al revés, un hombre de la religión, un hombre al que todo el mundo le agacha la cabeza en forma de reverencia, porque es alguien muy importante. Es un hombre que sirve en el templo, el fariseo, y como sirve en el templo, conoce muy bien todo lo que maneja la religión. Por eso el fariseo sabe cuando alguien está yendo en contra de la ley. Un fariseo es el que practica todas las normas de la palabra de Dios al derecho y al revés. Pero la otra persona que tiene que ver con Jesús es una mujer pecadora. Cuando el Evangelio dice una mujer pecadora, se está refiriendo a una mujer que tiene que ver con prostitución o que sus pecados son de moralidad. Esta mujer pecadora es una mujer pobre, pero se ha enterado que Jesús está en esta casa y ha sentido un deseo profundo de hacerle sentir a Jesús que ella le ama profundamente, que tal vez es una mujer a la que se le podría poner en duda el amor por su oficio, pero la manera de demostrarle a Jesús
el amor que le tiene es completamente honesto. Esta mujer entonces llega, primero se sorprende de que Jesús sí la reciba, se pone a llorar, con sus lágrimas enjuga, lava los pies de Jesús, los seca con sus cabellos y encima había guardado un perfume caro para un momento tan especial como ese. Esta mujer no es una mujer del templo porque primero las mujeres no podían entrar al templo y segundo, menos una mujer que trabajara en la prostitución. Además, es una mujer que no conoce mucho de religión. Es una mujer que simplemente sabe que Dios existe y que a su manera busca de Él, porque además los religiosos le tienen prohibido un encuentro con Dios, porque por su oficio permanece siempre en impureza. Esas son las dos personas que se acercan hoy a Jesús. Pero también frente a esas dos personas, el mismo Jesús tiene una reacción diferente. Porque es que hay un texto en el profeta Isaías que dice que Dios no mira la apariencia, sino que Dios mira el corazón. O sea que Dios logra conocer lo que hay más allá de la fachada de cada uno de nosotros. Dios logra saber la intención con la que cada uno de nosotros nos presentamos ante Él. Él sabe cuando nuestra oración es verdaderamente honesta y sale del corazón. También sabe cuando nuestra oración es simplemente la manera de agradar a alguien, o también conoce cuando nuestra oración es meramente un interés momentáneo. Por eso la reacción de Jesús frente al fariseo y a la mujer es muy diferente. Cuando el fariseo le hace los reclamos a Jesús de por qué se deja tocar por una mujer pecadora que ya lo ha convertido en un hombre impuro, Jesús le aplica la ley al fariseo. Usted que conoce la palabra de Dios, donde están las leyes de Dios al pie de la letra, ¿por qué no las puso en práctica? Usted no puso en práctica la palabra de Dios conmigo. Porque es que la palabra de Dios dice que cuando a una casa llega un peregrino o llega un invitado, hay que hacer tres cosas. La primera, hay que lavarle las manos o los pies, en señal de acogida y purificación. Segundo, hay que darle el beso de la paz. Todos los judíos se saludan con el Shema. El Shema es el beso y el abrazo de la paz. Y tercero, siempre al invitado se le unge la cabeza con un aceite especial para hacerle sentir que es digno de esa casa. Y Jesús le dice, usted no lo hizo. Está juzgando a una mujer por no vivir la fe, pero usted no está cumpliendo con la ley de Dios. En cambio ella, dice Jesús, en cambio ella ha venido con una intención diferente. Su intención, señor fariseo, es simplemente interrogarme, mirar quién soy, a ver cómo puedo caer de alguna manera para usted poder hablar mal de mí y para poder llevarme a la cárcel. Usted tiene una intención malvada conmigo. Usted se escudó en la religión, en lo piadoso que dice ser, para hablar mal de mí. Usted cree que con ir al templo todos los días, esa mala intención que hay en su corazón ya se borró. Entonces miren cómo Jesús en ese momento le hace entender al fariseo que esa bondad de la que todo el mundo cree que tiene él es pura fachada. ¿Qué hay en el fariseo? En el fariseo hay muchas oraciones de memoria muy bonitas, pero un corazón podrido, porque sus intenciones son perversas. ¿Qué hay en el fariseo? Un hombre que pasa gran parte de su tiempo metido en el templo, pero que el poco tiempo que pasa en la calle no aplica lo que ha vivido en el templo. ¿Qué pasa en el fariseo? En el fariseo hay un hombre que se conoce la Biblia de principio a fin, que la lee todos los días, que se canta los salmos de memoria,
pero que a la hora de ponerla en práctica parece que se le ha olvidado completamente. Eso es lo que es el fariseo. Y Jesús lo descubrió. En cambio, Jesús le dice al fariseo con respecto a la mujer, le dice: lo que tú no has hecho conmigo, lo ha hecho ella. Ella me lavó los pies. Ella no ha dejado de besarme. Y ella me ungió con un perfume que tal vez fue el fruto de todos sus ahorros, como lo haya conseguido. En esta mujer, que tal vez no se sabe ninguna oración de memoria, más allá que decirle a Dios cualquier cosa con palabras muy simples, hay una intención completamente honesta. En esta mujer hay una fe verdadera en Dios. Ella cree que Dios puede ser bueno con ella. En cambio, usted cree que usted es el que tiene que ser bueno con Dios. En esta mujer hay humildad. En esta mujer hay sencillez. En esta mujer hay un corazón que está arrepentido de lo que no ha hecho bien. En cambio, en su corazón solamente hay un montón de obras religiosas y obras buenas que usted ha hecho para calmar las que ha hecho mal. Y así las que ha hecho mal no le genere cargos de conciencia. En cambio, en esta mujer está la verdadera presencia de Dios. Entonces miren cómo el Evangelio de hoy nos está diciendo: no podemos engañar a Dios. A Dios no lo podemos engañar. ¿Cuántas veces nuestra presencia delante de Dios no es una presencia honesta? Entonces a veces le dicen a uno: padre, pues mi hijo va a misa, chatea media misa, pero padre, al menos va. No podemos engañar a Dios. Es que el encuentro con Dios tiene que ser un encuentro honesto y un encuentro que genere una conexión. Si no hay una conexión en ese encuentro con Dios, el encuentro no se dio. Estuvimos en la iglesia, pero el encuentro no se dio. Porque cuando el encuentro se da, genera cambios en la vida personal, a lo que la vamos a llamar conversión. Entonces miren, el fariseo se iba al templo todos los días, pero aunque estaba en el templo todos los días, no había logrado un encuentro con Dios. Esta mujer poco iba al templo porque no la dejaban pasar ni por ahí, pero en lo poco que podía orar, siempre lograba un encuentro con Dios. Por eso Jesús les dice luego: ellas les llevan a ustedes la delantera en el reino de los cielos. Entonces, cuando ustedes y yo vamos a orar, ustedes y yo tendríamos que pensar muy bien de qué manera oramos. Porque es que ese orar de rutina todos los días antes de dormir, cansados, sin saber ni qué es lo que decimos, eso genera un encuentro. Eso no genera un encuentro con Dios. Lo hice porque si no, no soy capaz de dormir. Me despierto a medianoche y como no recé, entonces ya no duermo tranquilo. Pero hubo un encuentro. La oración es un encuentro con Dios. Entonces el intento de que haya siempre un encuentro con Él implica que yo ore un poquito más despacio y de pronto hasta un poquito más corto. Hace que yo, cuando voy a la Eucaristía, me viva la Eucaristía de principio a fin, de tal manera que yo me disfrute ese encuentro como un par de enamorados. Como el enamorado no quiere ni siquiera ir por nada a la cocina ni a ninguna otra parte con tal de no dejar solo o sola a la persona que está amando. Nosotros en misa hacemos muchas veces como el fariseo. Todo el mundo en la casa sabe que yo voy a misa los domingos sin falta, pero en la misa respondo WhatsApp, en la misa respondo llamadas, en la misa de vez en cuando hablo con el que está al lado, no canto, no respondo. El al fariseo. Todo el mundo dice, como es de bueno fulanito de tal, no falta misa. Todo el tiempo se le ve en oración, pero cuando se adentra a lo profundo de fulanito de tal muchas veces no logra un encuentro con Dios. ¿Por qué no lo logra? Porque tiene demasiados distractores que imposibilitan el encuentro con Dios. En cambio, esta mujer
a esta mujer no le importó ni siquiera que estaba en una casa ajena. No le importó que era la casa de un fariseo que era mordaz. No le importó ni siquiera si Jesús le decía que no lo podía hacer. A esta mujer solamente le importó que vio a Jesús. Y esta es la oportunidad para estar con él un rato. Entonces, ¿qué es lo que logra la oración en la vida de cada uno? La oración, cuando es hecha desde el corazón, cuando es hecha con honestidad y cuando tiene el deseo de un encuentro con Dios, esa oración genera en nosotros un pasito de conversión, una posible transformación. Esa oración genera en nosotros algún efecto que, sumado al efecto de todas las oraciones, nos va a ir generando una vida completamente distinta. Entonces nunca se le va a olvidar que orar no es simplemente cumplirle a Dios con la oración de la mañana, es conectar con Dios en la mañana. No es cumplirle a Dios con la misa del domingo, es conectar con Dios el domingo. Y no es rezar antes de acostarme, es conectar con Dios antes de acostarme. Muchas veces la oración va a ser muy fluida, otras veces va a consistir en una simple frase, pero lo importante es que sea dicha con honestidad y desde el corazón y a conciencia. Por eso, hermanos, nuestra vida espiritual no puede ser una vida por tradición, tiene que ser una vida a conciencia. ¿Qué tanto conectamos con Dios?